separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a todos en esta noche de nuestro culto de oración. En estos momentos les ruego que todos podamos ubicarnos en nuestros respectivos hogares para poder continuar con las alabanzas de esta noche y posteriormente interceder por nosotros mismos
de igual manera de algunas peticiones de nuestros hermanos y algunas peticiones especiales por parte de nuestra iglesia. Así que hermanos, para empezar, vamos a orar en esta noche pidiéndole a nuestro buen Dios que pueda bendecir este servicio. Padre Santo, Señor, te pido en esta noche que tú estés con nosotros una vez más. Te doy gracias por tu infinita bondad para con nosotros, con cada uno de nosotros. En medio de las circunstancias, tú siempre permites que podamos tener lo necesario ante ellos, Señor. De igual manera, poder reunirnos una vez más como iglesia por medio de las plataformas online. Y de igual manera, Señor, te pido que en esta noche podamos interceder de corazón, Padre Santo, como iglesia, como hermanos en Cristo, y que tú, Señor, escuches nuestras peticiones. Te lo rogamos, Padre Santo, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Ahora en esta noche vamos a adorar, a cantar a nuestro buen Dios, y de igual manera posteriormente vamos a tener una meditación. Así que cantemos, hermanos. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, amados hermanos, una vez hemos cantado estas canciones, estas alabanzas a nuestro Señor, y para ahora vamos a leer la porción de la palabra con la cual va a estar dirigida la meditación de esta noche. Así que, hermanos, les pido que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículo desde el 39 hasta el versículo 46. Teniendo todos en sus casas, y de igual manera pueden observarlo a través de la pantalla, los versículos de esta noche.
Leemos, hermanos. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén, amados hermanos. Es una dicha poder leer las Escrituras en esta noche. Ahora, por favor, amados hermanos, todos estemos pendientes del mensaje que nos trae nuestro pastor en esta noche. Y no se olviden, por favor, de compartir todos en las redes sociales esta meditación, y de igual manera en Facebook o en YouTube. Sea bien que cada uno de nosotros podamos estar atentos en esta noche. Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy miércoles tenemos nuestro tiempo de alabanza, reflexión y oración, construyendo un altar en nuestro hogar. Esperamos que toda la familia esté ahí junta, amados hermanos, porque luego al terminar este tiempo de reflexión vamos a unirnos a orar por las peticiones que se están efectuando a través de las redes sociales y también los motivos que tenemos cada uno de nosotros de repente ahí en la casa. Vamos a tener una palabra de oración, por favor, para meditar en las Sagradas Escrituras. Padre amado, te damos las gracias en esta noche por la bendición que tú nos das de conectarnos a través de esta vía. Cada miércoles, Señor, es nuestro tiempo de alabarte, de poder meditar en tu palabra y clamar, invocar tu santo nombre. Padre, tú conoces las situaciones por las cuales estamos pasando a nivel personal, a nivel familiar, aún a nivel, amado Dios, de país, de mundo, y queremos que tú realmente puedas escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones, y que ahora tú nos hables también a través de tu palabra, Señor. Lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, a lo largo de este tiempo estamos compartiendo temas que tienen que ver con la oración eficaz. Uno de los requisitos de una oración eficaz tiene que ver con pedir conforme a la voluntad de Dios. Uno de los requisitos que nosotros tenemos que asumir cuando clamamos a Dios, cuando doblamos nuestra rodilla delante del Señor, es asumir la misma actitud que nuestro amado Señor Jesucristo, tal como lo describe Lucas capítulo 22, versículo 42, que dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea su respuesta. La oración que llega al cielo es aquella en la que el hombre dice al Señor, en la que la persona que clama, que invoca, que ruega al Señor, le dice a Él: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O en palabras del Padre nuestro: hágase tu voluntad. Y es bueno que nos preguntemos, amados hermanos, cuando tú elevas tus plegarias al cielo, ¿estás listo a acatar la voluntad de Dios? ¿Estás listo a aceptar la voluntad del Señor? ¿Estás listo a someterte a lo que Dios pueda indicarte mientras tú estás elevando tus plegarias? ¿Estás, por ejemplo, dispuesto a aceptar la muerte de un ser querido por quien tú estás orando? ¿O aceptar una enfermedad crónica por la cual tú estás pidiendo? ¿O estás listo a aceptar la voluntad de Dios, digamos, en el asunto de un empleo? La gran mayoría de creyentes, lamentablemente, amados hermanos, cuando oran, no tienen esa disposición para aceptar la voluntad de Dios en relación a la petición que se está efectuando. Cristo el Señor es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Él es el ejemplo supremo de clamar a Dios con una disposición sincera de sujetarse
a la voluntad del Creador. En este texto de Lucas 22, del 39 al 46, el Señor Jesús va al huerto de Getsemaní, que se hallaba al pie del monte de los Olivos. Consciente de su situación por la que iba a pasar pronto, él fue a orar. Y en su oración él pide al Señor que, si fuera posible, fuera alejada de él la copa de sufrimiento e ira que tenía por delante. Sin embargo, como hijo obediente, se colocó sin reserva a disposición del Padre. El texto revela a Cristo en toda su humanidad. Jesús tenía solamente 33 años. Nadie quiere morir a esa edad. Sabía lo que era la crucifixión y él estaba en agonía, como lo describe Lucas, y la palabra griega para agonía se refiere a esa lucha desesperada por la vida. No hay escena, comparable en toda la historia. Era el momento decisivo en la vida de Jesús y todavía podía volverse atrás y evitar la cruz. Su naturaleza humana se resistía al gran peso de llevar en él los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos pasados, presentes y aún futuros. Las más horribles bajezas del ser humano, todas sus traiciones, asesinatos, las mentiras, los genocidios, el orgullo, los robos, los asaltos, las iniquidades, las idolatrías, las lujurias, en fin, todos los delitos más horrendos que nosotros los seres humanos hemos cometido iban a caer sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su naturaleza humana buscaba mitigar de alguna manera ese trago tan amargo. En el versículo 44 dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. En Marcos dice que Jesús expresó: mi alma está llena de tristeza hasta el punto de morir. Esta prueba de cargar en él el pecado de todos se le presentaba como una copa. Beber la copa, dice él. Y esta es una expresión del Antiguo Testamento que significa experimentar la ira, el juicio de Dios. Jesús debía sufrir por los pecados de todo el mundo, repito, de todas las edades, y ahí sería cuando toda la fuerza del juicio de Dios caería sobre sus hombros inocentes. Padre, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor. Jesús estaba perfectamente consciente de su propósito al haber venido a este mundo enviado por el Padre. Era una tarea divina que debía desarrollar con su naturaleza humana para que el sacrificio sea válido y satisfaga la justicia de Dios. Jesús conocía cuál era la voluntad del Padre, pero aún así se encontraba en una gran agonía. La agonía no vino por falta de deseo de cumplir la voluntad de Dios, sino porque Jesús iría a la cruz como sacrificio por los pecados. Él no fue víctima de las circunstancias que estaban fuera de su control, a diferencia de cualquier animal sacrificado. Él fue con pleno conocimiento, él decidió voluntariamente dar su vida. Pero al final de esta lucha, de esta agonía, él llega a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús con estas palabras evidencia su deseo de someterse a la voluntad de su Padre. A pesar del sufrimiento físico por el cual iba a pasar, a pesar del desprecio humano por el cual iba a pasar, a pesar del abandono del Padre, a pesar de la muerte que iba a venir sobre él, él estuvo dispuesto a acatar la voluntad divina, sabiendo que su obra en la cruz iba a beneficiar a toda la raza humana. Por eso Jesús es nuestro ejemplo supremo de cómo nosotros debemos de venir delante de Dios cuando oramos. Estar listos, estar dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. El creyente, en consecuencia, debe pedir. Cada vez que se acerca a Dios, cada vez que clama al Señor, debe venir con esa disposición a aceptar la voluntad del Señor. Todo verdadero creyente, a semejanza de su Señor, al orar, debe estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y escúcheme, sea cual sea la respuesta divina.
Y esto es algo que nos cuesta a los seres humanos. Cada vez que venimos a buscar a Dios, queremos que Dios nos responda conforme a nuestra voluntad. Queremos que Dios nos responda conforme nosotros deseamos. La gran mayoría de creyentes tiene problemas para acercarse a Dios confiando o estando dispuesto a hacer su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios con humildad. Esa debe ser nuestra actitud. Reconociendo nuestra incapacidad para entender su voluntad muchas veces. No con un tono de resignación e impotencia. No como si hubiéramos llegado a una rendición total. No tampoco en un tono de frustración porque el sueño que se esperaba no se va a realizar. Tampoco con palabras cargadas de desilusión o rabia porque no hay nada que se pueda hacer. Tenemos que aceptar su voluntad sabiendo que su voluntad será siempre lo mejor para nosotros. Y entregar nuestros propios deseos y confiar en que la voluntad de Dios es en última instancia mejor que cualquier plan que nosotros podamos tener en nuestra mente. Por ejemplo, ¿será este empleo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será esa persona la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será ella o él el compañero que Dios tiene para mí? ¿Será la voluntad de Dios que yo ingrese a la universidad? Tantas preguntas que tenemos que hacernos a la hora de clamar al Señor y estar dispuesto a aceptar su voluntad. Aceptar su voluntad confiando en su infinita sabiduría, sus sabios propósitos, su amor tierno por nosotros. Abandonar nuestros propios planes, nuestros propios deseos y confiar en que la voluntad de Dios, siempre repito, será lo mejor para nosotros, confiando en su bondad y su sabiduría. Subyugar nuestra propia voluntad o deseos para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo su plan. Él tiene un plan para mi vida, Él tiene un plan para mi familia, Él tiene un plan. Cuando yo me acerco al Señor, entonces debo aceptar esa voluntad de Dios, sabiendo que es parte de un plan más amplio, más grande, que de repente yo mismo todavía no entiendo. Cuando oramos, hágase su voluntad, también oramos para que la voluntad de Dios se cumpla en un sentido más general. Repito, Dios es soberano, por lo que no hay duda que lo que Él desea finalmente se hará realidad. El hombre de Dios, la mujer de Dios, siempre van a decir que se haga tu voluntad, porque sé que es lo mejor, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar, aunque no lo entienda hoy, pero es lo que quiero que se haga en mi vida. Solamente un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre piadoso, una mujer piadosa, pueden llegar a ese nivel de relación con Dios cuando dobla sus rodillas. En el versículo 43 dice que apareció un ángel del cielo para fortalecer al Señor. Cuando estamos dispuestos a acatar la voluntad de Dios, amados hermanos, el Señor mismo nos va a consolar, nos va a animar, nos va a fortalecer, va a estar a nuestro lado. De repente ayudándonos a entender su voluntad, de repente consolándonos, de repente enjugando nuestras lágrimas. Permítame terminar en esta noche. Escribió un hombre de Dios unas palabras bastante interesantes. Adán, decía él, un hombre sin pecado luchó contra Satanás, luchó contra el pecado, luchó contra sí mismo, luchó contra la tentación en el jardín y perdió, porque él dijo, hágase mi voluntad y no la tuya. Y la derrota suya impactó a toda la humanidad. Qué diferente, añade este escritor, Cristo, el segundo hombre sin pecado, se enfrentó a Satanás, se enfrentó al pecado, se enfrentó aún a sí mismo y a la tentación en otro jardín, en este caso en el huerto de Getsemaní, y él obtuvo la victoria, él ganó, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su victoria impactó y afecta hasta ahora y afectará a todos los seres humanos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Amado hermano, hay un tremendo triunfo para nosotros cuando nosotros oramos y clamamos, estando dispuestos a acatar, a someternos a la voluntad de Dios. Repito, muy pocos creyentes han llegado a este nivel,
de orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros oramos pidiendo que se haga nuestra propia voluntad. Qué importante, amados hermanos, es aprender a sintonizar la voz del Señor. Solamente cuando nosotros sintonizamos la voz de Dios, podemos, amados hermanos, decir: Señor, hágase tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero o como yo quiero o lo que yo pienso, sino que se haga tu voluntad. Por eso, amados hermanos, necesitamos sintonizar la voz de Dios. Y para sintonizar la voz de Dios necesitamos estar más cerca de Él. Necesitamos tener una comunión más íntima con Él. Necesitamos, amados hermanos, pedirle a Dios que nos dé cada día la misma actitud que el Señor Jesús tuvo cuando Él le dijo a su Padre: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pidamos al Señor esa actitud para que cada vez que invoquemos el nombre de Dios, estemos listos a aceptar su voluntad, por más dolorosa que ésta sea. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a entender en esta noche que uno de los requisitos de la oración eficaz, de la oración que llega al cielo, de la oración que llega al corazón de Dios y que le motiva a respondernos, es aquella oración que yo y usted hacemos cuando estamos listos, dispuestos a acatar su soberana voluntad. Cuando estamos listos a aceptar su respuesta, sin renegar, sin molestarnos, sin resentirnos contra Él, con una actitud humilde y sencilla del corazón de un niño. Vamos a tener una palabra de oración en esta noche, por favor. Padre, te damos las gracias en esta noche, porque tú nos enseñas a través de tu vida y a través de tu palabra que la oración eficaz tiene un ingrediente muy importante: el estar dispuesto a poder someternos a tu voluntad. Padre, cuántas veces pedimos, rogamos y suplicamos de acuerdo a nuestra voluntad, y te suplicamos que se haga conforme a nuestra voluntad, y muchas veces nos resentimos y nos molestamos cuando tú no nos respondes conforme nosotros queremos. Perdónanos, Padre. Esa es una evidencia de que no estamos viviendo la vida que a ti te agrada. Es una evidencia de que no estamos sintonizando tu voz. Padre, perdónanos. Te rogamos que realmente, Señor, nos des esa actitud, Señor. Ayúdanos a imitar a nuestro Señor Jesús, a estar siempre dispuestos a poder acatar tu voluntad, sea esta cual sea, cuando hagamos una oración. Muchas veces, Señor, ayúdanos a entender que lo que tú nos respondas, quizás, Señor, no lo tengamos en mente. Quizás, Padre, nos causen tristeza o dolor, pero ayúdanos a entender que siempre tu voluntad será lo mejor para nosotros. Y que esta expresión, Señor, hágase tu voluntad, no sea una expresión de cólera, de enojo, de derrota, sino sea una expresión de hombres y mujeres que han entendido que lo mejor es someterse a la voluntad de Dios. Padre, a semejanza de tus discípulos te decimos: enséñanos a orar, enséñanos a invocar tu nombre, enséñanos a clamar a ti, Señor. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos ahora, ahí en casa, como hacemos cada miércoles, a reunirnos y a orar. Y estamos teniendo oración, hermanos, en primera instancia por la salud mundial, en segundo lugar por la salvación de la raza humana, en tercera instancia por provisión, por sustento para toda la raza humana también, y en cuarto lugar orando por la vida espiritual de la iglesia, el pueblo del Señor. Estoy hablando de los creyentes de todo el mundo, para que Dios nos fortalezca, nos dé valor, nos dé ese poder espiritual que necesitamos para poder enfrentar estos tiempos tan difíciles. Así que, hermanos queridos, a orar todos y tener en cuenta estos motivos de oración que se ha efectuado a través de las redes sociales. Nuestros amados hermanos esperan que nosotros doblemos nuestras rodillas. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar, por favor. Bendiciones.
sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú.